Los protocolos son estas costumbres que se tienen hasta en la casa. Mire, hay casas en las que cuando a alguien se le invita a comer, se les dice, te espero a comer 2:30 de la tarde porque a esa hora comemos. Estoy poniendo aquí un ejemplo. Y entonces, en esa casa, a las 2:30 de la tarde se sirve la comida. No 2:40, ni 2:50, ni 1:20. A las 2:30. Es un protocolo. Y así hay muchas casas que tienen esos protocolos, esas costumbres. Bueno, en México hay un protocolo para la visita de Estado o las visitas oficiales de los presidentes de otros países. Hemos visto al presidente López Obrador que va por Palacio Nacional y les habla de los jarrones y les habla de Benito Juárez y dónde durmió, etc. Bueno, ese es el protocolo. Pero en la Casa Blanca hay un protocolo cuando un presidente va a la oficina oval. ¿Cuál es el protocolo? Se sientan los dos presidentes en una silla, así, uno enfrente de otro. En un momento entra la prensa, todos los medios que cubren el evento. Los dos dan un discurso de 2 o 3 minutos hacia la prensa. Gracias, presidente, por venir, es un gusto, vamos a tener acuerdos. No, gracias, presidente, por recibirme, Se dan la mano, foto, pum, 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 y los reporteros se salen de la oficina oval. ¿Para qué? Para que los presidentes tengan la oportunidad de, en privado o con sus equipos cercanos, platicar. Y entonces sí, poder tener, pues, oportunidad de hablar sin la presencia de los medios, de los temas en los que no pueden estar los medios y solamente los presidentes. ¿Sí? Pues ayer al presidente López Obrador alguien no le dice, o se lo dicen, pero sencillamente decide ocupar el tiempo de la reunión, saca frente con los medios todavía ahí, saca un bonche de hojas que contenían su discurso y el presidente habla de 30 minutos habló de la expropiación petrolera y el papel de Lázaro Cárdenas. O sea, de lo que normalmente, por ejemplo, habla en sus mañaneras sin restricción de tiempo, ¿no? Sin que nadie lo interrumpa, y de lo que él piensa y que es, bueno, su visión de la historia, pero no era eso el protocolo en la Casa Blanca, pero él ocupó su tiempo en eso. Y evidentemente los integrantes de la prensa pues dijeron, ¿de qué está hablando, no? Dijeron, ¿de qué está hablando el presidente de México? Porque además hay que entender que no habla inglés y entonces habla un párrafo y entra el traductor y entonces Joe Biden estaba tratando pues de no dormirse. Eso fue lo que todos vimos. Porque, insisto, todos los reporteros estuvieron ahí 40 minutos escuchando al presidente López Obrador hablar de la expropiación petrolera. Bueno, finalmente hubo un comunicado conjunto, es decir, lo que oficialmente acordaron los países. Ahorita vamos a hablar de esto. Bueno, Estados Unidos va a invertir $1,500 millones en proyectos de infraestructura para modernizar puertos terrestres y reforzar la seguridad. ¿Dónde? En la frontera. Es el tema que le interesa a Estados Unidos. Blindar y cerrar su frontera con México. En Estados Unidos, la visita para los medios hoy, por ejemplo, el reporte ha pasado prácticamente inadvertida. Pocos medios han hablado o destacado, al menos en sus titulares, el resultado de la visita, etcétera. Porque además ayer fue un día importante para los norteamericanos, para la política, porque en el Congreso, en Estados Unidos, están analizando si acusan penalmente a el expresidente Donald Trump por la invasión al Capitolio. ¿Se acuerdan de ese episodio de hace 2 años, ¿no? 2 años y meses. Bueno, entonces pues toda la atención estuvo centrada allá y la reunión de López Obrador con Biden pasó un poco desapercibida. No digo que de noche, pero no hubo anuncios importantes. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora, como todo lo que tiene que ver con el presidente López Obrador, las opiniones, las evaluaciones, los comentarios de sus actos, de sus anuncios, de sus actividades dividen opiniones y se marcan como nunca las irreconciliables diferencias que hay entre sus simpatizantes y sus críticos. Los simpatizantes atizan con todo lo que creen o aseguran hace mal el presidente. Y los simpatizantes hacen sobresalir, subrayan, aplauden todo lo que consideran que el presidente hace bien, poniendo incluso marcas históricas. Entonces, para no perder de vista lo que sí se acordó por lo pronto o lo que sí se dijo, hagamos un breve repaso entonces de lo que el presidente López Obrador, el presidente de México, le presentó a Joe Biden. Concretamente le dijo, a ver, presidente, hagamos un plan de cooperación conjunta para combatir la inflación, ese fue un tema importante, y atender temas migratorios. Entonces, ¿qué propuso México? 5 cosas. 1,
Lo que propuso el presidente López Obrador a Biden para atender, por ejemplo, el tema de la inflación, les dijo, nosotros los mexicanos, el gobierno de México, propone garantizar el abasto de gasolina en toda la frontera norte para que los estadounidenses que viven en la frontera con México puedan pasar a México a cargar su gasolina barata, porque en México está más barata que en Estados Unidos. Y México se compromete a abastecer las gasolineras de la frontera para que los norteamericanos compren gasolina barata. México ofreció además al presidente de Estados Unidos 1,000 kilómetros de gasoductos para llevar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California por el territorio mexicano, pero entregarlo en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pidió el presidente? ¿Qué sugirió el presidente López Obrador para el tema de la inflación? Suspender aranceles, relajar medidas reglamentarias en el comercio de alimentos y otros bienes para aminorar, para hacer que bajen los precios a los consumidores de ambos países. A ver, un ejemplo, nosotros compramos trigo y maíz a Estados Unidos y esos productos tienen aranceles. ¿Qué dice López Obrador? Oye, bajemos a los aranceles para que de ambos lados, ¿no?, lo que tú me compres a mí y lo que nosotros te compremos a ti tengan menos impuestos y los precios puedan bajar y evitar con ello que sigan estando en la lista que empuja la inflación hacia arriba. Propuso además un plan de inversión privada y pública para que se produzcan bienes que fortalezcan los mercados de México y Estados Unidos y evitar la importación de otras regiones y continentes, lo que el presidente ha venido insistiendo, el presidente de México, hacer una zona común como la Unión Europea, producir y consumir lo que necesitamos entre nosotros y ordenar el flujo migratorio, y aquí donde vino la gran petición del presidente López Obrador, permitir que lleguen a Estados Unidos obreros técnicos profesionales, que vayan pues más mexicanos a Estados Unidos a trabajar, pero que sea a partir de un programa de visas temporales, es decir, que Estados Unidos les diga, aquí hay trabajo, vénganse para acá, les damos una visa, vienes, trabajas y te regresas, no te quedas aquí. Esto para asegurar que no se paralice la economía. Esas cosas, estas 5 cosas que les acabo de decir, son las que propuso y pidió el presidente López Obrador. ¿Qué respondió Biden? Muy poco. Primero, sobre el tema migratorio, que fue de las pocas cosas que respondió, pues evitó hacer cualquier compromiso con la petición de las visas temporales de trabajo. O sea, no podemos hoy decir que haya sido un éxito y que el presidente Biden dijo, sí, adelante con las visas provisionales. Dijo, no, vamos a ver, vamos con calma, vamos viendo. También el tema de la regularización, vamos viendo, ahí lo vamos platicando. O sea, no se comprometió a nada. Dijo que sí podría duplicarse las visas temporales para centroamericanos, no para mexicanos. Y pues hubo por ahí un roce porque el presidente López Obrador le dijo, es que China es la fábrica del mundo y tal. Y Biden le dijo, no, China no es la fábrica del mundo. Nosotros producimos más en el campo que los chinos. Entonces hubo por ahí un encontronazo. Y entonces, para cerrar, digamos, ya la parte, bueno, de color o estas críticas que van y vienen, que ahí están y van a estar, son irreconciliables, se los dije al principio. Todas las críticas que hay, ¿no? Los críticos del presidente no han dejado pasar la postura física que tuvo el presidente, de cómo tenía los zapatos, de cómo tenía la corbata, de que no se desabrochó el saco, que tenía los hombros encogidos, en fin, que parecía que estaba como espantado. Le criticaron también que no le haya dicho nada a Joe Biden de desmantelar la Estatua de la Libertad. Criticaron cómo se vistió a la esposa del presidente. Es decir, este discurso que está ahí en la voz de los críticos, pues buscando los detalles. Los simpatizantes del presidente no dejaron pasar y resaltar la actitud del presidente con los migrantes, en particular con los que le llevaron serenata a su hotel, que salió muy sonriente a saludarlos, del gran cariño que le tienen los migrantes a López Obrador y cómo se lo expresan en todo el momento, el homenaje que él rindió a Martin Luther King el día de ayer. En fin, pues ahí está el contraste de lo que va y viene con la actividad del presidente López Obrador en Estados Unidos. Ya les digo, esta mañana el presidente se reúne con empresarios, se anuncian montos de inversión en lo que parece ser una operación cicatriz para tratar ahí de limar asperezas con los empresarios norteamericanos que están molestos o preocupados, algunos con la política del presidente López Obrador. Ojalá que así se mantenga, que sea una buena relación. Y ¿no? Viene el presidente ya de regreso a México, regresa hoy por la tarde, mañana se incorpora a sus actividades, a la mañanera, en fin, a las actividades normales aquí en Palacio Nacional. Así pues, el resumen de lo que ha sucedido en esta visita a Estados Unidos. En resumen, ¿sí? Algo que podamos decir, qué contundencia, qué logro, pues no, como mucho de lo que pasa en Estados Unidos en este tipo de
de visitas y de acuerdos que se van ahí trabajando, ¿no? La verdad es que pues tampoco es solo escenarios para que se den encontronazos, ¿no? No es la ruta. A veces mucha gente espera eso, ¿no? Que lo que se dice en el discurso aquí en México o en Estados Unidos, allá sentados frente a frente, se den un agarrón. Tampoco funciona así, no es como funciona la diplomacia. La diplomacia es todo lo contrario.